una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz. Que sea María que nos acompañe y nos ayude, que desde el silencio podamos acoger todo lo que vamos a escuchar de Silvia. Entonces te damos la palabra. Entonces vamos ya por el 15º encuentro de las constituciones. Y vamos a empezar, pues como siempre, retomando los aportes, las resonancias del capítulo que vimos anteriormente, hace 8 días, sobre la oración, que hubo por aportes muy buenos. Bueno, entonces, en primer lugar, se hizo notar como la insistencia que hay en este artículo, sobre todo en la relectura, de que necesitamos penetrar en el misterio de salvación. Y que ahí pues como que tendríamos que mirar qué queremos decir por salvación. Y nos decían que cuando se redactó este artículo en el capítulo del 79, un momento en que había que cuidar mucho el lenguaje, se puso como muy a propósito esto de penetrar el misterio de salvación. Pero teniendo en cuenta que ese misterio lo profundizamos, nos acercamos a él desde los ejercicios espirituales en la meditación de la encarnación. Esto también lo subrayaba alguna,
porque es ahí donde tenemos pues esa visión de lo que es el plan salvador de Dios. En este mismo sentido, se habló de orar con la palabra de Dios personalmente, sin depender totalmente de las ayudas que nos llegan como comentarios al Evangelio del día y que también tienen su valor, pero no suplen la implicación personal. Sí, bueno, yo creo que este fue un punto importante, porque es que nos llegan tantos medios, tantas maneras de profundizar el Evangelio del día, pues que es una riqueza, pero al mismo tiempo nos podemos quedar con los comentarios de otros y no hacer nosotros ese encuentro más personal con la palabra de Dios. Varias aportaciones iban en el sentido de orar con la palabra de Dios y con la vida. Es así como en la oración el Espíritu del Señor que nos guía nos va transformando. Esto se ve claramente cuando se hacen los ejercicios en la vida en los que oración y examen van tan unidos. Bueno, sí, yo creo que ahí está muy claro. También esto de profundizar la palabra. Entonces, por último, hubo otra aportación que me pareció muy importante en el sentido, pues, de la importancia de cuidar la vida interior, y es lo que vamos a seguir viendo hoy también. Y decíamos que es que más que nunca hoy necesitamos ese cuidado de la vida interior, porque vivimos en una cultura y en un estilo de vida muy disperso en muchas cosas, muy llenas de actividades, todo esto. Entonces necesitamos pues darle espacio también a lo que nos están diciendo estas constituciones. Y la que hacía este aporte, pues nos decía como que ella ha experimentado que cuando de verdad puede sacar el tiempo a la oración, el tiempo le rinde más. Y yo creo que sí. Uno a veces como que sale de la oración más tranquilo, más dispuesto, sin afanes, y eso pues, le ayuda a vivir las cosas de otra manera. Bueno. Sister, y faltó uno que me parecía muy importante, y es cuando se decía que recoger el día por la noche. Ah, sí, esa fue entonces la diapositiva que faltó. Sí, pero dilo. Sí, es muy importante, claro, porque lo hacemos generalmente uniendo la palabra con la vida, sale todo lo de la misión, eso es muy bonito, nos sentimos todas haciendo y apoyando una misión común y todo eso. Pero que eso no suple de ninguna manera o la pausa ignaciana o como le queramos decir, o examen o lo que sea, que se hace ya personalmente, individualmente, antes de acostarse uno. Que es muy importante esa relación personal por el Señor, donde se mira también el paso del Señor por nuestro día, pero ya personalmente. A mí también me pareció muy interesante ese aporte. Sí, yo creo que es muy bueno y alguna pues reforzaba diciendo, y es que como la oración personal y el examen deben ir tan unidos, pues hay una dimensión personal que no la vamos a captar solo cuando recogemos el día juntas, que normalmente es en torno a la misión. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en el artículo que vamos a ver hoy, que es el artículo 7 sobre el estudio de la perfección y virtudes sólidas. Ese es el título de este artículo. El estudio de la perfección y las virtudes sólidas. Y aquí creo que tenemos que tratar de aclararnos un poquito qué quiere decir eso.
Entonces yo al leer este artículo y reflexionando sobre que me pues lleva como el mismo hilo conductor del artículo de la oración, me resonaba como con mucha fuerza lo que nos dice Juana en el Abreyé cuando habla del modo de vida de este instituto, que creo que la vez pasada yo subrayaba que ese modo de vida que se traducía como en esa solidez, en esa serenidad de las personas, en esa manera de ser. Cuando uno ve que dice es una persona de oración, es una persona de Dios. Cuando Juana habla del modo de vida de este instituto, como algo muy característico. Y entonces me pareció importante volver a un par de párrafos de la Abreyé, porque ahí es donde Juana nos vuelve a insistir eso, y como estamos tratando de desentrañar la sabiduría del origen, me parece que es en esos textos antiguos donde la vamos descubriendo mejor. Entonces voy a citar 2 párrafos de la Abreyé. El primero es el 5º, que dice: esta familia y congregación de Nuestra Señora será una religión de mujeres que llevarán una vida no del todo activa ni puramente contemplativa, sino mixta de una y de otra, y parecida a la de la gloriosa Virgen María. Dice por ahí que Juana, como que la mejor manera de expresar qué era lo que quería del instituto, dice una vida parecida a la de la gloriosa Virgen María. Y lo explicita de tal manera que la oración, meditación y devoción interior tengan siempre el primer lugar en ella y sean como su brazo derecho que dé movimiento y fuerza a todas las acciones exteriores. Es muy interesante que Juana siempre une ese estilo de vida como el soporte de la misión, el que le da movimiento y fuerza a todas las acciones exteriores. Bueno, y luego el apartado 6º, ahí lo recorté un poquito, pero dice esto que me parece muy importante. El fin al que tienden principalmente todas las que han sido llamadas a esta vocación es buscar con toda diligencia su propia salvación y la perfección del prójimo según el alcance y capacidad de su sexo. Y porque la perfección se adquiere siguiendo los consejos de nuestro Señor Jesucristo, se esforzarán en perfeccionarse de todas las maneras posibles en el servicio de su Divina Majestad. Entonces, como vemos, Juana es como muy insistente en esto de cuidar la vida interior. Se resume ahí lo que venimos diciendo. Entonces, es importante subrayar en el primer párrafo la alusión que hace al modo de vida de María. Hoy entendemos mejor cómo ella es la mujer que penetró más vivamente y se comprometió en el misterio de salvación para el que Dios la eligió. Y yo creo que a María la tenemos que situar también ahí. Y que esta dimensión mariana es como el matiz o uno de los matices que Juana le agregó a la espiritualidad ignaciana. Esta insistencia al modo de vida de María
pero sobre todo a su compromiso en el misterio de salvación. Bueno, entonces vamos diciendo que lo que representa María, ese modo de vida suyo. Ella nos enseña a vivir y a guardar las cosas en el corazón y a ponderarlas y a proclamar las grandes obras que Dios va haciendo en nosotros y que solo se perciben con el corazón. Con ella aprendemos a mirar la historia como historia de salvación, que es lo que hace María en el Magnífico. Entonces ella nos enseña a mirar la vida de una manera contemplativa y comprometida. Es la que acompaña a los apóstoles en el cenáculo, en la espera y en el momento de la irrupción del Espíritu en Pentecostés. Esa experiencia que la consagra como madre de la Iglesia. Y es que casualmente hoy es la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Aquí nos celebraron la Eucaristía propia de este día. Y me pareció como muy bonito que esa coincidencia. Hoy cuando pues estamos también tratando de avivar ese sentir con la Iglesia, ese sentirnos mujeres comprometidas en la Iglesia con todo lo que Liliana desde la CLAR nos está animando y nos está aportando. Y en este icono en el que está María y están esas otras mujeres que también estarían en el cenáculo y recibieron el Espíritu. Entonces nace así, diríamos, esta iglesia inclusiva en la que estamos todos. Bueno, entonces vamos entendiendo así la importancia que tiene este artículo que nos invita al estudio de la perfección y virtudes sobrias. Y creo que también, antes de entrar a ver los textos de las reglas, es bueno ver a qué nos referimos hoy cuando hablamos del estudio de la perfección. Es una expresión pues que no resuena para nada hoy. Pero recordemos que es así como se definía la vida religiosa hasta el Concilio Vaticano II, como un estado de perfección, y entonces se hablaba del estudio de la perfección. Hoy no hablamos así, hoy hablamos de la vida religiosa como seguimiento radical de Jesús, y esto es muy comprometedor. Y decimos en la compañía, en la primera regla, en el primer artículo, dice, este nombre de Compañía de María nos compromete a caminar en la historia con conciencia de peregrinos hacia la meta evangélica de configuración con Cristo. Eso pienso yo que podría ser la traducción a hoy de ese estudio de la perfección, de ese empeñarnos en vivir aquello a lo que hemos sido llamados, empeñarnos ahí, caminar hacia esa meta evangélica de configuración con Cristo. Y entonces, hablar de configuración con Cristo es una tarea que requiere implicación personal, y esto en un doble sentido, como aprendemos en los ejercicios. Esto de configurarnos con Cristo, que también el capítulo nos lo ha puesto como la primera línea prioritaria. Entonces, esto exige, por una parte, ordenar la vida y despojarnos progresivamente
de nuestras afecciones desordenadas, como dicen los ejercicios. Y por otra parte, el conocimiento interno de Jesús para más amarle y seguirle y servirle. Esta sería la dinámica de trabajar en esa configuración con Cristo, en llegar a esa meta. Entonces es un proceso, una tarea de toda la vida, y en el que nos debe acompañar el ardiente deseo de llegar a la meta, porque es muy importante también en lo de los ejercicios la dinámica del deseo, que es lo que mueve, y además la petición constante de la gracia que necesitamos en este momento, porque aquí no es fruto de un esfuerzo personal, sino de una gracia que se nos da y que nosotros acogemos. Entonces, toda la pedagogía de oración y discernimiento que encontramos en los ejercicios tiene como fin entrenarnos para mantener esa dinámica en el empeño de avanzar hacia la meta. En ese entrenamiento es donde vamos desarrollando o recuperando la capacidad de percibir, de captar la resonancia, eso que nos toca interiormente y nos moviliza. Y ahí en la dinámica de oración de los ejercicios es donde dice San Ignacio, ahí es donde nos tenemos que detener y ponderar y contemplar, porque ahí es donde nos habla el Señor. Entonces, es aprender a sentir y gustar interiormente antes de ceder al afán de discurrir, pensar, proyectar, que son actividades que nos llevan más al nivel de la razón y que no tienen la misma fuerza movilizadora. Por eso, quizás eso que decíamos de utilizar los comentarios del Evangelio con discreción, es decir, nos pueden aportar y muy rico y por aquí muy lindo y eso, pero lo importante es qué es lo que yo puedo sentir y gustar de lo que me dice a mí hoy la palabra de Dios. Bueno, entonces experimentar esto requiere tiempo, concentración, deseo sincero de escuchar al Señor y libertad para acoger su acción y llevarla a la vida. Y a eso es a lo que nos ayuda el examen. Por eso están tan unidos oración y examen. Bueno, entonces como vemos en esta introducción, este artículo es como el que nos presenta para mí como más concretamente lo que es la dinámica de la espiritualidad ignaciana adaptada al modo de ser de la compañía. Ahí encontramos como la mística inspirada en María y la ascética que aprendemos en los ejercicios. Entonces vamos ahora sí a entrar en las 6 reglas que componen este artículo. Es un artículo un poco largo. Y también aquí pues vamos a necesitar ir más allá del lenguaje para captar el sentido más profundo que tiene. Vamos a ver que son unos textos como muy escuetos, pero que tienen un contenido importante. Entonces, yo coloco en cursiva el texto de la regla y luego de algunas un breve comentario. Entonces, empezamos con la regla 14, que dice, todas se esfuercen con gran ánimo en no perder
ningún punto de perfección que podrán adquirir con la gracia de Dios en la perfecta observancia de todas las reglas y constituciones y el cumplimiento de lo tocante al instituto. ¿Se acuerdan esta regla, cómo la estudiamos en el noviciado, las que entramos por allá en aquellos años? Y cómo pues nos dedicábamos a no perder punto de perfección. Y todo en la observancia de las reglas. Entonces, como vemos, pues es una dinámica muy distinta de la que acabamos de describir a la luz de los ejercicios. Pero lo que no podemos perder es esa primera frase. Se esfuercen con grande ánimo y generosidad. Eso es lo que no podemos perder, eso es lo que se nos dice cada vez que entramos a los ejercicios, hacer los ejercicios, entrar con grande ánimo y generosidad, que es lo que necesitamos para avanzar. Esta es la regla 14. Bueno, vamos ahora a la regla 15. Y la regla 15 nos dice, todas las personas que se alistaren en esta compañía trabajarán por adelantar en las virtudes sólidas y perfectas y en el estudio de las cosas espirituales, estimando todo esto más que todos los dones naturales y humanos. De aquellos brotará la eficacia necesaria para ayudar a las almas según su vocación. Otra vez nos está relacionando este trabajo en la vida espiritual con la misión. Y recordemos que Juana, al referirse a estas virtudes interiores, habla de la caridad, la humildad, la abnegación, la obediencia, todas ellas muy relacionadas con el seguimiento de Cristo pobre y humilde de los ejercicios. No son como aisladas, como virtudes que estudiamos en sí, sino que las aprendemos en el seguimiento de Jesús. Entonces, tratemos también en esta regla la relación con la misión. Dice, como las virtudes interiores y el estudio de las cosas espirituales son las que dan la eficacia necesaria para ayudar a otros según nuestra vocación. Entonces es como que nos dice aquello de que nadie da lo que no tiene. Pero hablando de nuestra vocación, de evangelizar como educadoras, tendríamos que decir hoy que necesitamos dejarnos evangelizar para poder evangelizar a otros. Y en ese dejarnos evangelizar es como el propósito de esta espiritualidad que la encontramos en las constituciones. Bueno, y vamos a la regla 16. Esa regla 16 tiene 2 párrafos. El primero dice, procuren tener recta intención, no solo en el estado de su vida, sino también en todas las acciones particulares, mirando siempre el agradar a la divina bondad por sí misma y por los singulares beneficios que nos concede, más que por temor de penas o por esperanza de recompensa, aunque se pueden usar también estos medios. Bueno, es importante esto de la recta intención, que era algo que nos subrayaban mucho al principio de la formación, tener recta intención. Y creo que hoy no es tan común pensar
que vamos a orar por temor de penas o de castigo. Pero sí es importante preguntarnos sinceramente, como nos decía el padre Osuna hablando del examen, ¿qué amor nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a obrar? ¿Qué es lo que nos mueve a tratar a las personas de determinada manera? ¿Qué es lo que nos mueve a entregarnos a servir? ¿Qué amor nos mueve? Porque es verdad que se nos puede colar fácilmente la esperanza de éxito, el afán de reconocimiento, el deseo de recompensa de algún tipo. Esto es muy humano, es muy sutil, y por eso es la importancia de discernir qué amor nos mueve. Bueno, y la segunda parte de esta regla dice: busquen a Dios en todas las cosas, despojándose en cuanto sea posible del amor de todas las criaturas para ponerlo en su Creador, amándolas todas cosas en Él y a su santa y divina voluntad. Entonces volvemos aquí a algo que ya discutimos por allá en el artículo 5, cuando decíamos que es esto de despojarnos del amor de todas las criaturas. Y aquí decimos para ponerlas en su Creador. Y creo que esto pues se puede entender a la luz de la contemplación para alcanzar amor, donde descubrimos que todo es don y manifestación del amor de Dios a nosotros. Y que cuando descubrimos eso es lo que nos mueve a amar todo y a todos como obra y regalo de Dios. Creo que José la vez pasada nos hablaba algo así. A ella le ayudaba a mirar a la otra persona como obra de Dios, como alguien a quien Dios también ama porque es obra de sus manos. Entonces es esto de ver a Dios en todas las cosas, llamarlo a Él y amar las cosas en Él. Bueno, y la regla 17 dice: aprovechará mucho hacer devotamente las funciones en las cuales se ejercita más la caridad y la humildad, que son esas virtudes sólidas. Y en general, cuanto más estrechamente se unan con Dios y se muestren más liberales con la divina majestad, más liberal se mostrará con ellas y se encontrarán de día en día, pues más liberal se mostrará Dios con ellas y se encontrarán de día en día más capaces de recibir mayores gracias y beneficios. Esto de la regla, el Vallejo decía que era la regla de los liberales y le encantaba, porque Dios también era liberal. Pero vamos a ver eso qué quiere decir. ¿Qué entendemos hoy por liberalidad? Se trata del amor que se entrega libremente. Es la generosidad propia del amor. A mí esto me pareció muy bonito. La generosidad propia del amor es el que nos lleva a dar con libertad y a darlo todo. Dios nos da en abundancia y gratuitamente, sin esperar nada a cambio, y nos lleva a esa misma generosidad movida por el amor hacia Él y hacia los demás. Regla 18. Cada una pondrá todo su afán en perfeccionarse en el grado y empleo que tenga en la orden. No se preocupará por pasar a otro más elevado, antes bien trate de perfeccionarse
y emplearse diligentemente en el que tenga para el servicio y gloria de Dios, sin buscarse a sí mismo. Y creo que pues se señala también aquí otra forma sutil de buscarnos a nosotras mismas en la ambición de puestos, de títulos. Y esto, aunque suene raro, yo creo que tenemos que confesar que a veces también anidan esos sentimientos en el corazón sin que nos demos cuenta. Bueno, y por último, la regla 19 dice: todas se empleen diligentemente el tiempo señalado para las cosas espirituales y busquen la devoción según el grado de la gracia que Dios les comunique. Bueno, entonces, como ven, son reglas muy concretas, pero yo creo que encierran una gran sabiduría cuando se trata de cuidar la vida interior. Bueno, entonces vamos ahora a ver en primer lugar la introducción que trae este artículo, la introducción a la relectura. Entonces, esta introducción nos ayuda a captar mejor el sentido de lo que acabamos de ver, esas reglas cuya validez me parece a mí que permanece. Entonces dice así la introducción: estas reglas recogen el deseo de encarnar en lo concreto de la vida la autenticidad de la respuesta a una llamada siempre nueva del Señor. A mí me parece que estas 3 líneas tienen un contenido muy, muy profundo y a la vez muy concreto. El deseo de encarnar en lo concreto de la vida la respuesta a una llamada siempre nueva del Señor. Le da como un dinamismo a ese deseo de fidelidad al Señor y a ese deseo de autenticidad en nuestra respuesta. El tono firme y exigente de este artículo pone de relieve la entereza de ánimo que debemos tener para recorrer el itinerario propuesto por Juana del Estonal. Vemos que es un itinerario exigente para el que hay que tener ánimo y deseo de asumirlo. Algunas veces al hablar de nuestros años de noviciado, pensaba yo, nos viene a la mente la generosidad de la primera entrega, que lo decimos también por allá en otro artículo. Y es esa entrega que nos llevó a entrar decididamente en ese proceso de transformación cultural que se va dando en los primeros años de la formación. Es que entrábamos a un ambiente cultural muy distinto, en contraste con la cultura secular, con las costumbres familiares. Entrábamos a esta cultura religiosa con su lenguaje, sus costumbres, sus rituales, sus exigencias más o menos razonables. Pero entrábamos con grande ánimo y generosidad a asumir todo eso. Y puede ser que aquello hoy nos resuene o nos parezca muy extraño, sin sentido, hasta ridículo tal vez. Pero el hecho es que llegábamos decididas a vivir un cambio radical y a eso nos entregábamos. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer a esta altura de la vida nosotras, sobre todo las mayorcitas como yo, ¿cómo vivimos hoy esa decisión y esa entrega radical?
el texto que encontramos en la introducción a este artículo, el texto bíblico, nos puede ayudar a ponderar esa pregunta y a una posible respuesta. ¿Cómo vivimos hoy esa decisión, esa entrega radical? Y es el texto, el que viene a continuación, que está tomado de la carta de Pablo a los Filipenses, en la que habla de lo que fue para él un cambio radical a partir de su encuentro con Cristo. Entonces vamos a ver ese texto. Entonces es el texto que dice: No que lo tenga yo ya conseguido o que sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me ha llamado desde lo alto en Cristo Jesús. Bueno, ese texto pues es muy hermoso, es esto de que no somos perfectas, siempre estaremos luchando, pero lo importante es lanzarnos, mantener la meta, que estamos caminando hacia una meta que realmente nos atrae y nos cambia la vida. Y entonces ahora sí vienen los textos de la relectura. Esto ya los voy a comentar muy poco porque los comentarios ya los hice a propósito de la regla. Pero dice así la primera Constitución: la perfección a la que tendemos con la observancia de las constituciones supone un proceso de transformación a través de opciones concretas. Un proceso de transformación a través de opciones concretas que vamos tomando cada día. Debemos apoyarnos en Dios como en la roca que da solidez a nuestra vida y de quien depende la eficacia de todo lo que hagamos. Les puse esa imagen de la casa sobre roca, pues que es lo del Evangelio de Jesús. El que escucha mi palabra y la cumple es el que construye sobre roca. Y esa es la dinámica fundamental de todo esto: la escucha y el llevar a la vida. El deseo de buscar a Dios, dice la regla 2, en todas las cosas nos pide vivir en una actitud de discernimiento que purifique la motivación de nuestras acciones y nos vaya despojando de nosotras mismas para ordenar la vida según Dios. Es la vivencia de la contemplación para alcanzar amor en lo ordinario de la vida. Entonces esto ya lo comentábamos a propósito de la regla anterior. La regla 3 dice: la relación con Dios exige diligencia y dedicación. La regla ya nos decía: hay que dedicar tiempo y concentración. Su liberalidad, que ya entendemos lo que quiere decir, acogida como don gratuito, nos lleva a una conversión y liberación progresivas que potencien nuestro ser en la realización de su voluntad. Es ese amor inmenso de Dios que pide también de nuestra parte un amor inmenso. Y por último, la regla 4, la Constitución, nuestra entrega a la misión en el cuerpo apostólico, en disponibilidad y abnegación,
nos pide buscar los medios y poner las condiciones para realizar con competencia lo que se nos ha confiado, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de cada persona. Pero es importante esto último. Esto requiere interés y responsabilidad personal en la formación permanente. Yo pongo ahí entre paréntesis, tenemos tantísimos medios para darle tiempo, interesarnos en esta formación permanente, que es lo que podemos hacer hoy de muchas maneras. Bueno, entonces ya con esto pues termino este artículo y espero que nos puedan aportar las que, bueno, todas, ojalá haya mucha aportación hoy porque es muy importante y puede haber también interrogantes.